una opinión de esto del panamericanismo. ¿Qué es lo que opinan ustedes de esta corriente, ¿no? Este movimiento político, económico llamado panamericanismo? Perdonen la digresión, cambiar el contexto y todo esto, pero tengo una duda y quería ver si me la podían solventar, ¿no? Depende mucho del contexto de la coyuntura. Por ejemplo, durante el conflicto con España, en el año 1866, se postulaba un panamericanismo sudamericano, de Perú con Chile, Bolivia, Ecuador. Pero, por así decirlo, los estados tienen intereses, no son amigos. Después de la guerra hispano-sudamericana, aunque claro, obviamente los demás estados todavía firmaron, por así decirlo, la paz años después, incluso después de la guerra del Pacífico. Eh, después de esta lucha que todos los peruanos, ecuatorianos tuvieron en común, después seguían teniendo problemas limítrofes, económicos, políticos, hubo guerras entre ellos. Un segundo caso de coyuntura panamericanista también hubo en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el conflicto que tuvo Perú y Ecuador. Estados Unidos postulaba para un panamericanismo que se publicaba todavía incluso en los diarios de Brasil para cesar la lucha y unirnos todos en contra del eje, a pesar de que cada país tenía sus intereses. Y eso se ve en los datos de Tobar Donoso, que era el canciller ecuatoriano. En el caso peruano, no hablo solo de Alberto Ulloa, sino también del libro de este historiador que habla de la cuestión diplomática, que se llama Tres días de 180 de negociaciones. Bueno, al final de todo la cuestión panamericanista solamente era un panfleto americano, por así decirlo, en esa coyuntura. ¿A qué quiero decir? En cierta forma, postular a un panamericanismo no lleva, si es que no hay por así decirlo, un lazo real, un lazo económico, político, jurídico real. Es decir, hay una situación, una coyuntura específica y los países se unen para una determinada cuestión. Pero de ahí no llega, de ahí no llega. Esa sería mi opinión. O sea, fue más un panfleto americano, o sea, estadounidense, dirías. Para el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sí. Para otros contextos, como la guerra contra España o la liberación de Cuba, etcétera, etcétera, más parece ser una cuestión de conveniencia política. Ujú. Bueno, ya es una opinión perfectamente válida, más bien te agradezco. Eric, una consulta, bueno, no es por defender obviamente a los hispanistas ni por asomo, pero creo que cuando se refieren a colonia inglesa, creo que se referían más a Argentina, porque escuché más colonia inglesa en mi experiencia de hispanistas españoles. Es decir, en mi experiencia, repito, no he encontrado hispanistas peruanos que hablen sobre un Perú colonia inglesa 2.0. Yo creo que son más hispanistas españoles que hablan de una colonia inglesa y que se refieren más a la Argentina de Alberdi. No sé tú qué opinas de esto. O sea, a la Argentina de Alberdi, que tanto es recitada por, dicho sea de paso, por Milei, como una colonia inglesa. O bueno, más que todo económicamente, si no me equivoco. ¿Tú qué opinas de esto, Eric? Hay una cuestión en el caso peruano. Lo digo porque la cuestión de la teoría de la dependencia no tiene indicadores claros para decir que haya una colonia inglesa. Los que mencionan colonia inglesa, al menos en el caso de algunos hispanistas peruanos que yo he conocido, es una cuestión personal ya, lo hablan más por eventos posteriores a la independencia, como el contrato Grace o la venta de ferrocarriles, o para un periodo determinado de la época antes del oncenio, ese periodo tiene un nombre, antes del oncenio, la República Aristocrática, para una cuestión económica, por así decirlo, productiva de la caña de azúcar que va para Inglaterra o para Europa. Y en esa cuestión, ahí sí hablan especialmente de una colonia inglesa, por así decirlo. Pero para el periodo de la independencia, después de las independencias, no es claro, no podría decirse, porque solo tienes que ver los informes consulares de Inglaterra
y los informes consulares de otros países para darse cuenta de que después de las independencias es muy difícil que el imperialismo inglés penetre en el Perú debido al estado caótico en el que está. Y además que no están en las condiciones para que haya, por así decirlo, una cuestión de colonia, metrópoli con Inglaterra. Claro, más que todo A eso diría, me refiero. mm, disculpa por interrumpirte, más que todo diría incluso por lógica propia, porque el Perú estaba hecho un polvorín, o sea, recordemos el primer militarismo, o sea, caudillos, derrocando caudillos. Creo, si no me equivoco, que Ramón Castilla fue el primer dictador, bueno, diría el primer presidente estable, militar estable. Antes de él, pues había inestabilidad por todas partes en Perú, ¿no? En la naciente república. Entonces, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con eso que has dicho, por lógica propia, o sea, incluso, pero por supuesto hay que leer los informes definitivamente. Más bien, Eric, como te dijo, yo creo que estos hispanistas, bueno, no sé si son peruanos, pues supongo que serán una minoría, espero, pero hablan más, como te digo, de otras regiones, como Argentina, la Argentina de Alberdi. Yo sé que tal vez no se ha estudiado este tema porque esto es más estrictamente peruano, pero no sé, su argumento es tratar a la Argentina de Alberdi como prácticamente una colonia inglesa, a pesar de que, bueno, como bien dijo Capitán, con la paz de Westfalia, si no me equivoco, ya empieza la idea de soberanía de los Estados-nación, incluso el derecho internacional público. Me acuerdo de mis clases, mencionaron efectivamente la paz de Westfalia en el derecho internacional público. Entonces, donde justamente los estados ya empezaban a reconocer la soberanía de otros estados. Entonces, Argentina, en mi opinión, no creo que haya sido una colonia inglesa, ni siquiera en la Argentina de Alberdi. Pero bueno, eso ameritaría más estudios porque yo no estudié tampoco la cuestión económica de Alberdi. Pero aún así, como dije, no me voy a quedar mucho tiempo. Más bien, Eric, te voy a suplicar, tal vez tú no tengas tiempo para una charla o un debate, yo diría más charla, porque creo que con Capitán, con Rafael es más que debate, charla, para entenderlo, comprenderlo, porque yo admito que también el mismo Capitán se contradice en sus ideas, a veces también, no sé, tiene tanto que decir, tanto que hablar que él mismo se atropella en sus palabras, pero yo creo que esto se soluciona con charla, charla y entenderlo más. Así que tal vez si tú no tienes tiempo, puedes esperar obviamente a tus días de asueto o de vacaciones, pero si quieres puedes ir enviándole un mensaje por Messenger. O sea, de experiencia propia, el Capi siempre te va a responder en 2 días, 3 días, a lo mucho, 4 días, pero de que te va a responder, te va a responder. Entonces, un mensaje si es que tienes tiempo, no sé, pero una charla entre ustedes dos, entre Rafael y tú, Eric, me gustaría bastante y creo que los dos, como se lo dije a Omar en su momento, podrían aportar bastante a las ideas. Al fin y al cabo, yo sí creo en el respeto a la persona, podemos atacar las ideas, por supuesto que sí, pero me parece que es muy acertado. No sé, si espero que tengas tiempo, Eric. Claro, voy a tratar de desocuparme en realidad, porque ahorita estoy en un cerro, prácticamente me iba a un pueblo para tener señal. Voy a ver el momento más adecuado para poder dar esta charla, pero de todas formas la charla va a estar pendiente. Claro, sí se podría hacer una charla. Sí, sí, él te va a responder, o sea, eso te lo garantizo. Se va a demorar 2 días, 3 días, pero de que te va a responder, te va a responder. Tú ya lo has visto. En general, creo que es una persona educada, respetuosa, no te va a insultar. Así que creo que los dos tienen potencial para seguir hablando. Bueno, disculpen la intromisión. Muchas gracias, Omar, por aceptar Con la gusto. charla, en verdad, te lo agradezco bastante. Yo creo que me encanta cuando hay, entre comillas, esos finales felices o donde se pueden compartir ciertos aspectos entre ideologías o movimientos políticos tan dispares, pero bueno, yo disfruto de esas similitudes que a veces hay, que a veces uno encuentra. Así que muchas gracias por todo esto.